básicamente para dar un mensaje de paz, de concordia, de ecuanimidad y no para entrar en el problema coyuntural. El tribunal, como máxima instancia, defiende los derechos fundamentales y defiende la Constitución. Muy bien, vamos a ver, mejor dicho, el tuit del presidente Martín Vizcarra con respecto a este tema. El Tribunal Constitucional le devuelve hoy a los ciudadanos el derecho de estar informados de las acciones que realiza el Estado en su beneficio. Es lo que ha escrito hace unos minutos Martín Vizcarra en Twitter. Y vamos ahora con nuestra compañera Katia Gutiérrez, porque ya inició el pedido de casación de Keiko Fujimori. Adelante, Katia. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionas, la segunda sala penal permanente de la Corte Suprema, cuya titular es la magistrada Elba Barrios, realiza la lectura justamente del fallo resolutivo de esta casación presentada por Keiko Fujimori y por su partido Fuerza Popular. Vamos a escucharla. Por ello, no es lo mismo realizar actos urgentes o inaplazables en la investigación de un delito común que en una investigación de crimen organizado. De ahí que lo afirmado por el casacionista respecto a que lo urgente e inaplazable en diligencias preliminares solo deben vincularse al factor tiempo y que todos los actos que se desarrollen durante esta fase tengan dichas características, no importa que la sala haya inobservado o no significa que la sala haya inobservado, la Sala Penal Nacional, el artículo 330 del inciso 2 del Código Procesal Penal. Sobre la determinación del plazo de las diligencias preliminares y sus posibles ampliaciones. Plazo de las diligencias en investigaciones o de diligencias preliminares por crimen organizado. La presente versa sobre el sentido interpretativo que debemos dar al artículo 334, inciso 2, que regula el plazo de las diligencias preliminares. Desde la vigencia de este código existe un problema de interpretación normativa, dado que el legislador no ha fijado un baremo que determine cuándo finaliza esta actividad indagativa, y al estar íntimamente vinculado a la necesidad de garantizar el derecho fundamental de la persona a ser investigado y juzgado en un plazo razonable, se precisa su tutela a fin de controlar el ejercicio arbitrario del mismo. 334, inciso 2 del Código Procesal Penal establece el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. Pero acota, no obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancia de los hechos objeto de investigación. Este precepto contempla un plazo ordinario referencial, 60 días, y un plazo distinto que se fija en función a las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. En este segundo caso al que hacemos referencia, si bien el legislador ha optado por no precisar de manera cuantitativa el límite máximo del plazo de las diligencias preliminares, este Supremo Tribunal ha establecido en las sentencias casatorias 2 del 2008, La Libertad, del 3 de junio del 2008, 14412 Ancash, del 11 de junio del 2013, que el plazo máximo de las diligencias preliminares no pueden, en la hipótesis más extrema, remarco, no pueden ser superior al límite máximo de la duración de la investigación preparatoria. El artículo 342 en su versión primigenia contemplaba únicamente dos clases de investigación preparatoria, común y compleja. La común señalaba 120 días prorrogables a 60 días. Para las investigaciones complejas se estableció 8 meses, pero la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, vigente desde el 1 de julio del año 2014, modifica el artículo 2
el artículo 342, inciso 2, e incorpora el plazo de investigación preparatoria en 36 meses para el caso de investigaciones de delitos perpetrados por integrantes de organizaciones criminales o personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma. Es claro entonces que la falta de un plazo legal máximo para las diligencias preparatorias de investigaciones comunes, complejas o de criminalidad organizada afecta el principio de derecho de seguridad jurídica. Por ello es necesario que ese plazo abierto donde no hay un tope, se realicen siempre dentro de un plazo razonable, como expresión de la garantía derivada del derecho fundamental al debido proceso, que no es equivalente al plazo legal, el plazo razonable, sino que depende de las circunstancias particulares en cada caso en concreto. Por eso es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, para determinar el plazo razonable en un caso concreto se debe considerar la complejidad de las... Bueno, estamos ahorita en la Corte Suprema. Este es el recurso de casación que pidió la defensa de Keiko Fujimori, y es particularmente importante porque este es el recurso de casación que iba a revisar en su sala César Inostroza. ¿Qué es lo que piden? Que sea declarado infundado el hecho de que el fiscal José Domingo Pérez haya encajado la investigación de lavado de activos por el caso Cócteles dentro de la ley de crimen organizado. Ahí vemos a la doctora Elvia Barrios, quien es la presidenta de esta sala, que esperemos pues haga una revisión seria, no como la que iba a hacer César Inostroza, no un juez corrupto. Aquí vemos que hay una jueza proba que está analizando el caso a fondo y va a fallar sin ningún tipo de parcialización. Vamos a volver con esto que está pasando muy importante, pero primero vamos a los titulares. La abogada Juliana Loza adelantó que si se acepta pedido de casación de Keiko Fujimori, ella debería ser liberada y Fiscalía tendría que definir plazos del proceso. Insistió que no deben ser incluidos en investigación por organización criminal. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que impide la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Esta decisión se tomó por una mayoría de 6 votos a 1. Tarifa de los peajes de la vía de Evitamiento subirá a 5 soles con 70 céntimos a partir de este domingo, informó así la concesionaria Línea Amarilla Lamsac. Sin embargo, la Municipalidad de Lima señaló que no ha autorizado este reajuste. Y la FIFA advirtió sobre una posible suspensión de la Federación Peruana de Fútbol si el Congreso deroga o modifica la llamada Ley Oviedo. Agregó que se podría interrumpir el proceso de revisión de estatutos. Estamos ahora en vivo con Lourdes Pauca. Muchas gracias. Doctor Chávarri. Bueno, acaba de salir entonces el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de la misa realizada u oficiada en la iglesia de las Nazarenas. Como han podido ver, la salida ha sido a su estado totalmente rodeado de seguridad del Estado. No ha querido declarar a la prensa. Su auto se estacionó justo en la puerta donde usualmente no se puede uno estacionar, para poder llevarse al doctor Chávarri raudo de regreso pues a la Fiscalía de la Nación. Chávarri asistió a esta misa organizada para personal del Ministerio Público en la iglesia de las Nazarenas. Nosotros la haremos más adelante. Muy bien, Lourdes. Una pregunta. ¿Pidió perdón por sus pecados? Sí. No lo sabemos. Bueno, eso ya queda dentro de la mente y el alma de Chávarri. En todo caso, no declaró nada. Vamos a volver a poner la imagen. Si nos describes qué fue lo que pasó, no. Vamos a volver a poner este momento fugaz en el que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, que está en el ojo de la tormenta. Ayer lo blindaron en la comisión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí estamos viendo el momento en el que sale el doctor Chávarri. Vamos a repetirlo. Doctor Chávarri. Estamos bien. Muchas gracias. Doctor Chávarri. Bueno, acaba de salir entonces el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, de la misa realizada u oficiada.
Muy bien. Bueno, vamos a volver con más información si es que hay algún tipo de declaración. No creemos que va a pasar nada ya con el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Por segundo día, Keiko Fujimori se encuentra detenida en la sede de la prefectura de Lima, en la avenida España. A tempranas horas, sus simpatizantes llegaron a los exteriores de la sede para expresar su apoyo. Luego, pasadas las 11 de la mañana, Fujimori fue trasladada a la sede de la Diringri para pasar por un examen toxicológico. Por otro lado, otros detenidos, como el exministro Augusto Bedoya, fueron movilizados a otros ambientes de la prefectura. Y la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, manifestó que si se acepta el pedido de casación, la Fiscalía tendría que definir los plazos antes de ingresar a la audiencia donde se le haría la sentencia. Señaló que, de ser así, la lideresa de Fuerza Popular debería ser liberada, ya que los plazos se habrían vencido. Insistió además que no deben ser incluidos en la investigación por organización criminal. Asimismo, aseguró que el caso Cócteles, la OMPE ya fue a declarar y señaló que todos los procesos fueron auditados. Loza no descartó acudir a instancias internacionales en caso que el pedido sea desestimado. Daría por concluido los plazos de la investigación y el fiscal tendría que tomar una decisión respecto a si es que en este caso continúa investigando o no continúa investigando. Será una decisión del Ministerio Público. ¿Y cuánto tiempo sería esto? Tendría que establecer un plazo la Corte Suprema. Entonces, ¿por crimen organizado cuál es el tipo penal? No, el tema de criminalidad organizada entenderás tú que es un criterio adicional. En este caso nosotros consideramos que la Fiscalía en ningún momento ha sustentado la existencia de una organización criminal, no la ha motivado. Pero en su defecto, ¿cuáles serían los delitos a investigar si no sería por crimen organizado? Es que no hay delito aquí a investigar, en verdad. Si usted analiza las disposiciones fiscales, en verdad no hay ningún punto válido y sólido de que haga valer aquí una imputación en contra de la señora Keiko Fujimori o la de las más personas que están siendo involucradas. ¿En la casación iría a una instancia internacional? ¿Lo descartan o lo evalúan? Lo analizaremos en su momento. Escuchemos primero lo que resuelva la Corte Suprema, que es de interés para todos. Escuchemos precisamente. Vamos al cercado de Lima. Esta es la doctora Elvia Barrios, vocal suprema, que está ya leyendo la sentencia sobre la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori. Vencerá el 19 de octubre del 2018, fecha en la que el fiscal determinará si formaliza la investigación preparatoria o archiva lo actuado, potestad del fiscal. El plazo y su ampliación en investigaciones de crimen organizado. La norma debe dar una respuesta integral a aquellas situaciones de relevancia social como el crimen organizado. La estructura del proceso penal, como lo dijimos, inicialmente fue concebida desde una concepción de procesos ordinarios y complejo, sin considerar otros aspectos delictuales relevantes que ahora se advierten a través del crimen organizado. Al ser las diligencias preliminares de regulación abierta, la Corte Suprema debe dar una respuesta jurisprudencial que solucione este vacío normativo. Una de las características de la investigación es su progresividad. No es posible afirmar desde su inicio que el fiscal pueda proyectarse respecto a la integridad de las diligencias investigativas que va a llevar a cabo, pues el abanico de posibilidades indagativas no se advierten al iniciarse una indagación preliminar. La estrategia del fiscal debe decantar en lo posible por usar un plazo inicial menor al de los 36 meses. Dentro de ese marco temporal es razonable su ampliación y la oportunidad debe ser siempre previa al vencimiento del plazo inicialmente fijado. Si la ampliación de las diligencias preliminares se realiza fuera del plazo inicialmente fijado, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal. En tal supuesto, los actos defectuosos realizados con posterioridad a ello, en mérito al principio de conservación, mantienen validez. En el presente caso, se advierte que hubieron sucesivas ampliaciones, las cuales cuestiona la defensa del casacionista. Así se advierte que el fiscal emitió disposición el 3 de junio, por ejemplo, entre otras ampliaciones, de julio del 2017 y ordenó abrir investigación cuando ya se había señalado
cuando ya había vencido el plazo previsto señalado, a pesar de que el casacionista no solicitó en ese entonces control de plazo de manera inmediata. Lo hacen con posterioridad. La ampliación del plazo, pese a encontrarse este vencido, conforme a lo que hemos señalado, origina, si bien no la invalidez del acto, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal a cargo de la investigación preliminar. En el presente caso, advertimos que ha habido un espacio de tiempo en donde se observa falta de diligencia de la actuación del fiscal. Y esto, conforme a lo señalado, corresponde al Ministerio Público actuar disciplinariamente. Ello conforme al propio Código Procesal Penal, que así señala, responsabilidad disciplinaria frente al incumplimiento o al cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, en tercer lugar, apartamiento de la doctrina jurisprudencial al haberse emitido la sentencia 134. El casacionista señala, la Sala Penal al momento de resolver se aparta de la sentencia casatoria 134-2012 ANCASH del año 2013, 13 de agosto, que preceptúa como doctrina jurisprudencial vinculante lo prescrito en el fundamento jurídico segundo respecto a la prórroga de la investigación preliminar, y si ésta procede a efectuarla pese a estar vencido el plazo fijado por el Ministerio Público. La norma habilita a la Sala Penal de la Corte Suprema, bajo determinados supuestos, a declarar los efectos vinculantes de una sentencia casatoria. Ello en armonía a consolidar la previsibilidad de las decisiones judiciales y potenciar su universalidad interpretativa. Por ello, la selección de un caso del que se crea un precedente afirma la seguridad jurídica e igualdad ante la ley al brindar coherencia a nuestro sistema de justicia. En el presente caso, se denuncia el apartamiento del precedente casacional por parte de la defensa. La regla del precedente casacional es su obligatoriedad de su aplicabilidad, como sustento del fundamento del derecho a la igualdad, lo que no limita su desarrollo, su evolución progresiva en atención a que tiene que responder a las necesidades y valores sociales. La adopción de un precedente o una línea de interpretación no puede tender al inmovilismo y a la fosilización judicial. El respeto al precedente no limita a precisar, aclarar, ampliar o corregir un entendimiento fijado como tal, sobre todo cuando opera un cambio social o un cambio de marco normativo como en el presente. Bien, en la casación cuyo apartamiento se cuestiona, se advierten dos considerandos y una conclusión. La Sala Penal Nacional señala que excepcionalmente se aparta de esta sentencia porque no es clara y conceptúa que se trabajó bajo el supuesto de la investigación preparatoria. En contexto luego de una explicación amplia y señalando la ratio decidendi de la casación 134-2012, ¿no? Establecemos que esta casación tiene dos considerandos, considerando primero y considerando segundo. El criterio interpretativo del considerando primero es el que nosotros coincidimos. En buena línea, lo que advertimos es que ha habido falta de claridad en el mencionado precedente, y hoy, con esta casación, aclaramos el sentido interpretativo de la misma. Por estos motivos, esta infracción de apartamiento de doctrina jurisprudencial debe rechazarse. En conclusión, la decisión de esta sala es declarar infundada la casación interpuesta por la defensa del partido técnica del partido político Fuerza Popular contra la resolución emitida por mayoría el 4 de abril por la primera sala penal de apelaciones nacional, que revocó la resolución, que declaró fundada la solicitud y, reformándola, declaró infundada la solicitud del control de plazo de la investigación preliminar formulada
por el abogado de Fuerza Popular con motivo de las diligencias preliminares desplegadas ante la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Se dispone que esta sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaría de esta Suprema Sala Penal y se notifique a las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes. Mandamos que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al órgano constitucional de origen y se archive dentro de la casación en esta Corte Suprema. Firmado Padre Alvarado, que habla Príncipe Trujillo, Sequeiros Vargas, Chávez Mella, Bermejo Félix. Hemos cumplido. Culmina así la audiencia. Augusto, entonces, muy buenas tardes. Ha declarado infundado el pedido de casación del partido Fuerza Popular, es lo que ha explicado la titular de la segunda sala penal permanente, y eso correspondiente al partido Fuerza Popular. Ojo que es el juez Hugo Príncipe Trujillo el que va a, en estos momentos o luego de ello, resolver la casación de Keiko Fujimori. Exactamente, son dos casaciones, la de Keiko Fujimori y su esposo Omar Vito Villanela, y esta segunda que fue para el partido Fuerza Popular. Ha declarado infundada entonces este pedido de casación para Fuerza Popular ante la presunta comisión del delito de lavado de activos. Vamos a escuchar la resolución. La señorita abogada Corina Trujillo Peraza, abogada delegada de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y Cierre de Donaciones. Bueno, Katia, ¿puedes explicarnos más sobre lo que acabas de precisar? Son dos recursos de casación, uno de Fuerza Popular y otro de Keiko Fujimori y de su esposo Mark Vito. Ya se ha pronunciado el colegiado sobre ambos. Katia. Augusto, esta es la segunda sentencia de casación. Esta es la correspondiente a Keiko Fujimori y Mark Vito Villanela. Vamos a escuchar. Ok, ya fallaron rechazando el recurso de casación de Fuerza Popular. El problema es que se ha perdido el micrófono, ¿no? No se escucha ya lo que está hablando la doctora Elvia Barrios. Por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo. Fundamentos de hecho. Contra el auto de vista, los afectados Vito Villanela y Fujimori Gucci interpusieron recurso de casación. El casacionista Vito Villanela solicitó se establezca que los actos de investigación a realizarse en la subfase de diligencias preliminares deben tener una naturaleza de urgente e inaplazable acorde a su finalidad de aseguramiento de las fuentes de prueba y evitación de pérdida de los efectos del delito por el paso del tiempo. Aquellos actos que no tengan esta naturaleza podrán efectuarse en la siguiente subfase de investigación formalizada. La investigada, Fujimori Gucci, precisó que las características de urgente e inaplazable de las diligencias preliminares está íntimamente ligada al factor tiempo y espacio y se refieren a actos cuyo resultado depende de la celeridad con la que se desarrolle, lo que no puede ser postergado en el tiempo. Precisó que solo la falta de individualización del agente podría justificar una duración mayor de las diligencias preliminares hasta que el sujeto sea identificado. Por otro lado, afirmó que hubiera sido apropiado definir legalmente el plazo máximo de duración de las diligencias preliminares en procesos complejos. Sin embargo, ante la ausencia de tal regulación, debe primar el criterio del plazo razonable. Si se toma en cuenta tales escritos en concordancia con lo expresamente aceptado por el Tribunal Supremo a hojas 97 del cuadernillo, es motivo de casación la debida aplicación del artículo 330, numeral 2 del Código Procesal Penal, referido a la finalidad de las diligencias preliminares, y del artículo 334, numeral 2 del acotado Código, respecto al plazo de las diligencias preliminares, lo que permitirá, a su vez, establecer criterios relacionados con la razonabilidad
de la fijación del plazo de la indagación preliminar en los casos de criminalidad organizada. Los fundamentos de derecho del Tribunal Supremo. La finalidad de las diligencias preliminares. El proceso penal común declarativo de condena discurre en 3 fases principales destinadas a organizar jurídicamente el encauzamiento de una imputación por un hecho punible. La primera etapa procesal o investigación preparatoria se fundamenta en la necesidad de consolidación o descarte de una atribución penal, pues la noticia criminal en la mayoría de los casos requiere de la realización de actuaciones investigativas no jurisdiccionales a cargo del titular de la acción penal o de la policía bajo la dirección de aquel, a fin de determinar si existe base suficiente para calificar la antijuricidad del hecho y la incriminación por tal evento a uno o varios sujetos determinados. El actual Código Procesal Penal, en similares características que la legislación anterior, divide esta primera etapa en 2 subfases, denominadas diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Estas, aunque formen parte de un primer periodo procesal, han sido reguladas de manera independiente, atribuyéndose una finalidad específica a cada una y por ende un particular plazo. El artículo 334, inciso 1 de la norma procesal establece que una vez conocida una presunta ofensa penal, el Ministerio Público procederá a calificarla. En tal sentido, puede decidir de manera liminar que no procede formalizar investigación o, por el contrario, que la noticia criminal está acompañada de los elementos objetivos suficientes para inculpar formalmente un delito a un sujeto. No obstante, la realidad nacional denota la necesidad casi generalizada de la realización de actuaciones previas para decidir por la promoción o no de la acción penal, por lo que se dispone el adelantamiento de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, entonces, se trata de una subfase donde la actuación de la Fiscalía, apoyada por los órganos policiales, se dirige a realizar actos de investigación destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley asegurarlos. Artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal. La realización de actos urgentes e inaplazables a los que hace referencia la citada norma está destinada a la consecución de los mencionados objetivos de naturaleza inmediata, que en la mayoría de los casos hace referencia a una actuación pronta del Ministerio Público o de la Policía a fin de apersonarse al lugar de los hechos y establecer la realidad del evento delictivo o impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores o se altere la escena del hecho criminal, e incluso recoger los elementos materiales probatorios y la evidencia física que le podría ser de utilidad. Sin embargo, tales circunstancias no pueden limitar la categorización de actos urgentes e inaplazables en estricto a un sentido temporal, pues no todos los delitos dejan huellas permanentes. Algunos las ofrecen en forma transeúnte y otros no dejan rastros o no producen efectos materiales, o los que había desaparecieron. La realidad delictiva evidencia la existencia de casos, específicamente los vinculados a crimen organizado, que requieren un alto grado de preparación y planeamiento para dilucidar la materialidad del hecho e identificar a los posibles implicados, lo que evidentemente supera el simple apersonamiento a la escena física del delito o la recolección de evidencias tangibles del evento criminal. En estos casos, se requiere de una sofisticada estrategia fiscal y del despliegue de especiales técnicas de investigación para cumplir con la finalidad de las diligencias preliminares. Es por esta razón, relacionada directamente con la complejidad del objeto de investigación, que el legislador ha previsto la posibilidad de adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en diligencias preliminares, como
como el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, la exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, acorde con la ley número 27379 y el artículo 1 del decreto legislativo 989. Por lo que limitar lo urgente o lo inaplazable a un mínimo de tiempo y espacio físico delictivo restringiría la actuación fiscal y afectaría su rol investigativo e incluso dejaría impune una serie de noticias criminales vinculadas a delitos cometidos en el marco de una organización criminal que requieren un distinto planteamiento indagatorio para su dilucidación. Una real comprensión del significado de actos urgentes e inaplazables se da con la observancia conjunta de la finalidad inmediata de las diligencias ligada al propósito ulterior de las mismas, conforme a una interpretación sistemática de los incisos 1 y 2 del artículo 330 del Código Procesal Penal, que permite sostener la premisa conclusiva de que las diligencias preliminares sirven para determinar si el fiscal debe o no proceder con la promoción de la acción penal, por lo que resulta evidente la importancia de que éstas cumplan su finalidad inmediata, pues solo de esta forma se habilitan las herramientas que permiten al fiscal decidir justificadamente si se presenta o no un proceso penal viable. Como corolario, el carácter de urgente e inaplazable de los actos de investigación no puede limitarse a una interpretación temporal sobre su actuación ni aplicarse en el mismo sentido para las diligencias preliminares en crimen organizado, pues existen determinadas actuaciones que no pueden realizarse en un breve periodo de tiempo, como 60 días o menos, pero ello no desnaturaliza los actos de investigación propios de esta subfase. Al contrario, en cuanto se encuentren orientados a la consecución de su finalidad inmediata, son necesarios para la actuación fiscal de conducir la investigación de un presunto hecho delictivo con las características que reviste la complejidad de una organización criminal, acorde con su atribución constitucional prevista en el artículo 159, inciso 4 de la Constitución. Por ende, los agravios de los casacionistas en este extremo deben ser rechazados. No se inaplicó lo previsto por el artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal. Es menester precisar que las actuaciones fiscales no pueden ser arbitrarias. Deben respetar las garantías constitucionales que le asiste a todo aquel que se encuentre sometido a una investigación, como la vigencia de la presunción de inocencia y el no sometimiento a una sospecha permanente. En este aspecto, resulta relevante referirnos al plazo de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, que constituyen en esencia la base o núcleo de la investigación, comprenden la realización de actos simples y complejos que el fiscal conduce y controla jurídicamente de acuerdo a su finalidad. El artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que las diligencias preliminares duran 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Esta facultad fiscal de fijar un plazo distinto al de los 60 días, así como la falta de previsión legal de un plazo máximo para las diligencias preliminares, produjo problemas en su aplicación y evidenció la preocupación de la Judicatura por la transgresión de la razonabilidad de la duración de las diligencias preliminares, lo que conllevó finalmente que vía doctrina jurisprudencial se fijara uno, teniendo como referencia el plazo ordinario previsto para la investigación preparatoria formalizada. Mediante casación número 2/2008 de Guaura, el Tribunal Supremo desarrolló los siguientes criterios que están vinculados al plazo de las diligencias preliminares. En doctrina se hace alusión a 3 clases de plazos: el plazo legal establecido por ley, el convencional establecido por mutuo acuerdo entre las partes y el judicial señalado por el juez en sus facultades discrecionales. Los plazos para las diligencias preliminares de 20 días naturales, regulación de aquel entonces,
y el que se concede al fiscal para fijar uno distinto según las características de complejidad y circunstancias de los hechos son diferentes y no se hayan comprendidos en los 120 días naturales más la prórroga que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. Aunque la norma procesal no precisa de manera cuantitativa cuál es el límite temporal de las diligencias preliminares, ello no puede afectar el derecho al plazo razonable, que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso. Y el plazo máximo de duración de la investigación preliminar, atendiendo a criterios de orden cualitativo conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo 342 de la Ley Procesal Penal. El 11 de julio del 2013, la Corte Suprema emitió la casación número 144-2012 y ratificó los criterios de su decisión anterior. Precisó que si se trataba de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares serían de 8 meses, acorde con lo previsto por el artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal. Es de resaltar, como lo afirma doctrina autorizada, que siempre, desde la perspectiva garantizadora, habrá de sostenerse que las diligencias preliminares no pueden extenderse indefinidamente al extremo de desnaturalizar la garantía del plazo razonable. En tal sentido, las decisiones judiciales de la Corte Suprema se sustentaron en la necesidad de fijar un parámetro cuantitativo como límite que permita al juzgador verificar el exceso de esta etapa, debido a lo dificultoso que puede resultar establecer lo razonable o lo excesivo de una actuación, procedimiento o fase cuando no se determine legalmente parámetros claros y así evitar una arbitrariedad en la potestad fiscal, que a su vez conlleve a una afectación de los derechos del investigado. Posterior a la emisión de las casaciones en comentario, se promulgó la Ley 30.077, con el objeto de fijar reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Se partió de la premisa que la evolución del fenómeno criminal, producto de la globalización y la era del conocimiento, no solo influía en el modo de pensar, actuar y vivir de las personas, sino que repercutía también en otros componentes colectivos o estructurales, como en el medio ambiente, la seguridad interna e internacional, las comunicaciones sociales y, obviamente, las tendencias de la ilegalidad y el crimen. Y es precisamente esta nueva forma compleja, estructurada y subrepticia de delinquir la que conllevó al planteamiento de un esquema especial de control de la criminalidad. Aunque el artículo 5 de la Ley 30.077 tampoco estableció un plazo máximo para las diligencias preliminares, dejó a salvo la facultad fiscal de fijar un plazo distinto a los 60 días, en atención a las características, grado de complejidad y circunstancia de los hechos objeto de investigación. Es obvio que la investigación en el contexto de una criminalidad organizada importa por su propia naturaleza una mayor inversión de tiempo y recursos para lograr recabar los elementos necesarios para su debida investigación, ya sea a nivel de diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, que si bien difieren en sus finalidades, cada una implica un nivel de actuaciones destinadas a cumplir su propósito. En ese sentido, resulta necesario acudir al criterio jurisprudencial adoptado en las casaciones 2-2008 y 144-2012 a fin de establecer un marco límite de plazo de duración de las diligencias preliminares en una investigación por crimen organizado. Toda vez que el artículo 342, inciso 2 del Código Procesal Penal estableció que para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados, integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ellas o que actúen... Bueno, el relator está leyendo esta sentencia porque el juez a cargo de esto, Hugo Príncipe, no está. Vamos a escuchar ahora al presidente Martín Vizcarra, que se está pronunciando sobre la ley Mordaza. Esta demanda de inconstitucionalidad de esa norma.
Y finalmente el Tribunal Constitucional ha determinado que es eso, que es inconstitucional. Así que no hay nada más que hablar al respecto. Hay que acatar y hay que respetar a las instituciones. Ahora, respecto a lo que manifestó de la prisión preventiva, es una decisión del Ministerio Público con el Poder Judicial, ¿no? Ellos habrán merituado el sustento, las razones para dar la misma, ¿no? Pero es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, del sistema de administración de justicia, de ellos depende. Nosotros como Poder Ejecutivo estamos absolutamente al margen de esa decisión. Podemos tener diversas opiniones al respecto, pero estamos al margen. Podemos decir y opinar de que las prisiones preventivas no son aconsejables, que debería hacerse de manera rápida los juicios para finalmente determinar si corresponde o no corresponde una sentencia y no estar dando prisiones preventivas en general. Pero eso es una opinión, simplemente una opinión, porque a quien corresponde tomar la decisión es al Poder Judicial, y la ha tomado, y sí, pues vemos que esta decisión puede ser controversial, pero corresponde al Poder Judicial, ¿no? En absoluto. Claro, preliminar o preventiva. La preliminar, o sea, se supone que el Poder Judicial en diversas circunstancias da la prisión preliminar, puede dar prisión preventiva. Nosotros lo que creemos en general es que necesitamos una justicia que sea eficaz. Y eficaz es administrar justicia, pero no en un largo tiempo. O sea, debería ser rápida para no estar ni usando los mecanismos de prisión preliminar o prisión preventiva en diferentes circunstancias. Pero finalmente la decisión no es nuestra. Eso es una apreciación que podemos dar, como usted puede tener la suya, yo puedo tener la nuestra, podemos todo el mundo opinar respecto a un tema que en general que genera debate, pero la decisión es del Poder Judicial. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y nos parece realmente la decisión de los congresistas que han desestimado esta suspensión del fiscal Chávez, nos parece injustificada. Pero no vamos a entrar en más detalle, ya nuestra posición ya lo hemos dado en anteriores oportunidades. Siguiente pregunta de Wilbert Martínez, de Diario Correo. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes también a los ministros. Presidente, usted ha mencionado la parte del paquete de proyectos que se ha dado a conocer de más de 300 millones. Usted ha mencionado que el alcalde de la provincia de Hilo ha anunciado el tema, que se acelere el tema de Lomas de Hilo. Pero usted como gobierno nacional ya ha ejecutado el trasvase o el traspase del proyecto especial Pastor Ande al gobierno nacional. Una pregunta. Dos, presidente, el tema de Anglo American Quellaveco. Usted formó la mesa de diálogo, se aprobó el tema de Anglo American, pero se ha generado aquí en la ciudad de Moquegua ciertos conflictos sociales por el tema del contrato laboral de mano calificada y no calificada en Moquegua. Y también el tema de las compras locales. El ministro de Energía y Minas está, creo, como mediador. Vamos a volver ahora con la lectura de la sentencia del juez Hugo Príncipe respecto del recurso de casación que había presentado Keiko Fujimori para tratar de impedir que el fiscal José Domingo Pérez encaje el caso Cócteles en la ley de crimen organizado. Ya falló esta sala en contra del recurso de casación presentado por la agrupación política Fuerza Popular. Han dicho no corresponde, y sí es correcto que haya encajado la investigación dentro de la ley de crimen organizado el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez en el caso de la organización política Fuerza Popular. Y ya se determinará si acaso fue utilizada para lavar dineros oscuros provenientes de Odebrecht, que es la tesis del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez. Vamos a escuchar a ver qué falla el juez Hugo Príncipe, quien está a cargo de resolver este recurso de casación que compromete a Keiko Fujimori y a su esposo Marc Vito Villanela. Sigamos escuchando. En cuanto al criterio subjetivo, ha de comprender la actuación tanto del investigado como del fiscal a cargo de la investigación prejurisdiccional. En el caso en concreto, según lo reiteró el Tribunal de Apelaciones,
Las diligencias preliminares iniciaron con la disposición número 1 del 8 de marzo del 2016 contra Keiko Sofía Fujimori Gucci y Mar Vito Villanela por el delito de lavado de activos. Se denunció la adquisición de 2 lotes de terrenos industriales valorizados en 617.329 soles por parte de Mar Vito, a pesar de que éste solamente contaba con la empresa Bienes Raíces, que tenía como patrimonio la suma de 1.000 soles. Y los montos de dinero que recaudó Keiko Sofía Fujimori Gucci por supuestos cócteles que significaron una aportación a la campaña presidencial del 2016 de aproximadamente 1.700.000 soles. Tendrían una finalidad supuestamente ilícita, lo que guardaba conexión con la existencia de una empresa constituida en Delaware para evitar la consignación de los donantes. Mediante disposición número 13 del 27 de septiembre del 2017, se adecuó la presente investigación a los alcances de la Ley 30.077. El fiscal consideró que los elementos de convicción recabados advirtieron que Keiko Fujimori Gucci y el partido Fuerza Popular habrían aparentado reunir montos dinerarios en actividades de su organización, cócteles, con el fin de justificar fondos de procedencia ilícita que merecían ser investigados en el marco de la Ley de Crimen Organizado, pues para estos eventos y acorde con los montos supuestamente percibidos, era necesaria la existencia de una organización delictiva. Asimismo, amplió la investigación preliminar contra Juan Carlos Luna Fisancho, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y John Lin Lee Park de Yoshiyama. Los dos últimos, pareja de esposos que habían aportado 384.335 soles a la campaña presidencial del 2016 que lideró la investigada, pero que estarían vinculados a empresas offshore, especialmente Jorge Yoshiyama, quien según una manifestación estaría acostumbrado a constituir empresas con personas que prestan sus nombres a fin de realizar operaciones en el blanqueo o lavado de activos y actuar desde el anonimato. En el caso de Juan Carlos Luna Fisancho, aceptó prestar su nombre para una de las empresas en Perú, no obstante, se verificó que figuró como propietario de un porcentaje de acciones junto con la sociedad offshore panameña, además que se mantuvo como accionista hasta el 2015 y participó en una junta general. Además, mediante disposición número 15, se desestimó el pedido de desacumulación de la imputación formulada por Mar Vito en atención a la unidad de la investigación y a la fase de construcción de la teoría del caso en la cual se encontraba el proceso, así como la necesidad de verificar si su imputación, adquisición de 2 lotes de terrenos valorizados en 617.329 soles, estaba vinculada o no con los otros aspectos de las incriminaciones realizadas a sus demás coinvestigados, principalmente a su cónyuge Fujimori y Gucci. Estos actos de indagación fiscal determinaron la adecuación de las reglas de la investigación a la Ley de Crimen Organizado y a su vez justificaron la competencia de la Sala Penal Nacional, quien para la razonabilidad del plazo de la investigación, además de la complejidad del objeto que se investiga, apreció una serie de diligencias efectuadas y dispuestas por el fiscal supraprovincial para la consecución de sus fines, conforme al siguiente detalle: las disposiciones números 1, 2 y 7, que ordenaron la realización de sendos actos de investigación, en su mayoría solicitudes dirigidas a instituciones públicas o privadas, como la SUNAT, OMPE, Superintendencia de Bancas y Seguros, Infocor, SUNAR, para que brinden diversa información de las personas que son investigadas. Y las disposiciones números 13, 14, 16, 17, 18 y 23, que dispusieron la recepción de sendas declaraciones y 28 actos de investigación que están relacionados con las manifestaciones de los aportantes a la campaña presidencial del 2016 por el partido liderado por una de las investigadas, lo que guardó correspondencia con la noticia criminal que dio inicio a la investigación en el 2016, pero que amplió su objeto de investigación para incluir
otros hechos realizados en ese año, así como otras personas involucradas, y justificó la adecuación de mayores actos investigativos que se dirigieron a la consecución de la finalidad de las diligencias preliminares. Las defensas técnicas de los casacionistas cuestionaron en audiencia ante este tribunal la emisión de todas las disposiciones fiscales de la presente investigación. Indicaron que éstas se dictaron luego de vencidos los plazos que el fiscal provincial determinó discrecionalmente acorde al avance de las investigaciones y que en concreto la disposición fiscal 13 se dio luego de sus solicitudes de control de plazo. Al respecto, es menester recordar que los investigados no cuestionaron en el momento procesal oportuno las ampliaciones progresivas del plazo de las diligencias preliminares, con lo que convalidaron los actos que ahora consideran arbitrarios. Conforme lo señaló el Tribunal Superior, las disposiciones fiscales emitidas luego del vencimiento del plazo señalado discrecionalmente por el fiscal no implican una situación de caducidad del plazo, pues son las reglas jurídico-procesales las que determinan cuándo la falta de actividad genera consecuencias determinadas o constituye un presupuesto necesario de la actividad por venir, situación que no se presenta en el caso en concreto, lo que no obsta que el fiscal tenga responsabilidad disciplinaria si se observa desidia o falta de diligencia en su actuación, como en la presente, y compete al Ministerio Público actuar disciplinariamente. Asimismo, la emisión de la disposición 13 luego del periodo de control de plazos no la invalida per se, y se verifica que aquel acto de impulso fiscal se dio cuando aún estaban vigentes los 90 días que se fijaron en la disposición número 11 del 15 de agosto del 2017, la que tampoco fue observada por los investigados. En suma, se aprecia que la recurrida observó los criterios de complejidad del objeto de investigación materializados por la naturaleza de lo que se investiga, delito de lavado de activos realizado mediante una organización criminal, la cuantiosidad de lo que conforma el corpus probatorium, así como el grado de dificultad en la recopilación de cierta información. No se afectó la garantía del plazo razonable de las diligencias preliminares, que culminaría el 7 de marzo del 2019, pudiendo el fiscal disponer su conclusión antes si aprecia el cumplimiento de su finalidad investigativa acorde a la naturaleza de la subfase procesal en la que nos encontramos y le asiste a las partes que se consideren afectadas por un excesivo tiempo de duración solicitar el término de las mismas, teniendo en cuenta que desde el análisis del último control judicial materia de cuestionamiento han transcurrido aproximadamente 8 meses. Finalmente, si bien se admitieron las casaciones por el motivo de infracción de ley penal material artículo 429, inciso 3 del Código Procesal Penal, el supuesto de la norma no se presentó en el presente caso. Sin embargo, los fundamentos fácticos del autoconcesorio y consiguiente discusión en audiencia de casación por los legitimados han sido desarrollados en la presente resolución al estar directamente vinculados con la causal de vulneración del plazo razonable, motivo también admitido por el Tribunal Supremo. Decisión. Por estos fundamentos, declararon infundados los recursos de casación por vulneración del plazo razonable e indebida aplicación de los artículos 330, inciso 2 y 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, interpuesto por los encausados Keiko Sofía Fujimori Gucci y Malvito Villanela, contra el auto superior del 26 de febrero del 2018, que por mayoría revocó el auto de primera instancia del 17 de noviembre del 2017. En consecuencia, declaró infundada la solicitud de control de plazos que plantearon en el procedimiento de diligencias preliminares incoadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Mandaron que cumplidos los trámites... Bueno, Keiko Fujimori acaba de salir de la DIRINCRI. Vamos a ver qué ha pasado. Lourdes Paucar se encuentra en el lugar. Lourdes, no sé si nos puedes contar qué es lo que ha pasado. Ahí está, vemos que su cámara portátil está ubicándose. Acabamos de saber que el automóvil donde estaba Keiko Fujimori ha salido de la DIRINCRI. Vamos a ver si podemos tener la información
con Lourdes Paucar en vivo. Lourdes. Y ahí está el vehículo, ¿no? Ahí está el vehículo en el que está siendo trasladada Keiko Fujimori de vuelta a la prefectura de Lima. Algunas arengas de algunos partidarios de Fuerza Popular que le manifiestan su apoyo. Volvemos a la sala con Katia Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se resolvió la sentencia finalmente? Sí, ¿cómo estás, Augusto? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionas, acaban de declarar infundado también el pedido de casación solicitado por Keiko Fujimori y Mark Vito Villanela porque no se afectó el control de plazo, según argumentó la segunda sala penal permanente. Han declarado entonces infundado este pedido de casación.